Bienvenidos a este nuevo episodio. Les habla Evelyn Pérez en esta edición de Dicho y Derecho. Hoy tenemos el honor de conversar con una mujer con una trayectoria admirable en la impartición de justicia y que al día de hoy está colaborando en la elaboración de un protocolo que busca transformar la manera en que se analiza el delito de feminicidio en México. Tenemos a la magistrada en retiro, Felisa Díaz Ortiz Vera. Vamos a hablar de cómo juzgar con perspectiva de género, que esto no es solo un mandato legal, sino una herramienta de justicia transformadora, especialmente en un país donde desafortunadamente la violencia feminicidia sigue siendo una tragedia cotidiana. Así que comencemos. Magistrada, ¿cómo está el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ojalá y sea del agrado de ustedes y de los oyentes. Ok, me alegra que esté bien, yo también me encuentro muy bien y pues me gustaría saber un poquito para las personas que nos están escuchando sobre su trayectoria. Bueno, mira, yo soy oriunda del estado de Veracruz, ahí estudié, soy egresada de la Universidad Cristóbal Colón, que tiene su sede en el Puerto Jarocho. Ahí también inicié mi carrera judicial en 1987, yo creo que todavía no habías nacido, pero inicié en el primer escalón del Poder Judicial, en aquel tiempo se llamaba oficial judicial. Ahí mismo también, con el tiempo, fui secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a un tribunal penal. Por razones personales tuve que mudarme a la Ciudad de México y volví a entrar a trabajar al Poder Judicial, esta vez de actuaria, volví a empezar y a los 6 meses ya era yo otra vez secretaria de Estudio y Cuenta. Ahí trabajé 3 años y en 1995 me dieron la oportunidad de trabajar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Trabajé en la primera sala, en la ponencia del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. 4 años estuve ahí. En 1999, después de un concurso, salí electa como juez de distrito y mi primera adscripción fue juez primero de distrito en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Regresé al año a la Ciudad de México a un juzgado de los que se denominan sobreespecializados, porque fui juez de amparo en materia penal, me tocó abrir un juzgado. Y al año participé en otro concurso y también fui electa magistrada y tuve mi adscripción aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Es el cuarto circuito. Desde 2001 estoy en esta ciudad y me ha tocado ver durante 23 años todo el devenir, todo el rostro de la criminalidad en el estado. He tenido la fortuna de servir a los ciudadanos del estado de Nuevo León en este puesto como magistrada del segundo tribunal colegiado en materia penal de este circuito. Aquí mismo también hice 2 maestrías, una en ciencias con especialidad penal y otra en criminología. Tengo también 3 especialidades, una judicial, una en tribunales colegiados y otra en justicia para adolescentes. He tomado cursos en diferentes instituciones, siempre para estar actualizada. Los cursos, unos que da el Poder Judicial de la Federación, pero otros que dan otras instituciones, la Universidad Panamericana, el TEC de Monterrey, la UNAM, la ONU incluso, la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, también en el INACIPE, el Instituto Estatal de las Mujeres, el nacional también, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una infinidad de cursos que he tomado en esas instituciones. Al mismo tiempo también he recibido reconocimiento por 20, 25, 30 y 35 años de servicio a favor del Poder Judicial de la Federación. También participé en la calificación de la elección cuando el Tribunal Electoral nos ordenó a los magistrados de circuito revisar la elección en la que salió electo el presidente Calderón. Y he recibido también con mucha gratitud, lo digo, reconocimiento de diferentes barras de abogados, de colegios, de asociaciones civiles, por los tantos años que he estado en esta ciudad administrando justicia dentro de un tribunal colegiado. Una trayectoria digna de admirar. Gracias. Y bueno, como mencionamos anteriormente, nos vamos a enfocar un poquito en esta parte del feminicidio y lo que implica al momento de juzgar, pero somos conscientes que las personas que nos escuchan muchas veces no están empapados en este tema. Entonces queremos comenzar con lo básico. ¿Qué significa juzgar con perspectiva de género en el contexto de un caso de feminicidio? Bueno, significa tener la capacidad y la sensibilidad de identificar cómo las cuestiones de género
impactan sobre la vida de las personas y sobre la forma en que se resuelven sus problemas. Y cuando hablo de género no me refiero a una diferencia de tipo sexual, me refiero a una diferencia que se basa en expectativas que desde que nacemos se nos dan como hombres y como mujeres. Por ejemplo, las mujeres deben ser sumisas, dóciles, bonitas, comprensivas, los hombres deben ser fuertes, pueden ser luchadores, deben ser ágiles, competentes. Entonces eso nos va ubicando en unos roles que se desarrollan a través de la vida. Y cuando un juez se encuentra ante esas diferencias, ante esas desigualdades, tiene que identificar de qué manera influyeron en el caso concreto. Te puedo dar un ejemplo. Vamos a pensar en una pareja que de repente está en el centro de la ciudad peleando por un teléfono. Un policía los ve y aparentemente es un robo, pero resulta que la señora no quiere soltar el teléfono, la persona que la está agrediendo trae un picahielo, la pica y la persona ahí muere. Estamos hablando de un delito de robo con un emergente de homicidio. Pero si nos ponemos a analizar más esa situación y nos damos cuenta que esas personas, por ejemplo, eran pareja que se estaba separando, si nos ponemos a pensar que ese señor iba a la casa de la señora y se llevaba objetos y los vendía porque tiene alguna adicción, si nos ponemos a pensar que ella había denunciado varias veces que la había amenazado con que la iba a matar, entonces ya nos vamos a dar cuenta que ese delito no era un homicidio, sino que tiene características de un feminicidio. Entonces, la perspectiva de un juez cuando ve un asunto y ve todas estas circunstancias es mucho más amplia, es más exacta, porque puede apreciar no solamente lo jurídico, sino todo lo social que está alrededor de esta misma conducta. Y por lo tanto, al aplicar el derecho, puede sancionar por la conducta que realmente se cometió y no por una diversa. Muy buena definición. Y creo que es muy importante comenzar a ver el género como algo constitutivo, porque al final del día es un bloque para poder ejercer una justicia correcta. Y hablando de bloques, pasemos a los elementos. ¿Qué elementos considera indispensables que el Ministerio Público deba acreditar para que un caso configure como un feminicidio? Mira, el Ministerio Público considero que debe analizar la psicología de la víctima. Debe investigar las relaciones que tiene ella con su familia, en su trabajo, en su escuela y particularmente las que tiene con su agresor. También debe identificar qué tipo de lesiones se ocasionaron en la víctima, porque hay lesiones que son específicamente las características del feminicidio. Uh-huh. El ahorcamiento, por ejemplo, la mutilación de senos o alteraciones de alguna parte genital, ¿verdad? Con algún instrumento filoso, etcétera. Hay esas lesiones especiales, ¿verdad? Sí. También debe analizar cuál es la situación socioeconómica de la víctima, todas las desigualdades que se puedan dar porque ella es la mujer y el agresor tiene un papel más importante o tiene un papel en donde la mujer está subordinada a su voluntad. Esas son las que debe analizar el Ministerio Público. Sí. Y pues realmente para poder hacer todo esto siempre es necesario de capacitaciones. Yéndome un poquito más por el lado de los jueces, también me gustaría saber cuál es su opinión, si considera que los jueces y juezas en territorio mexicano cuentan con la suficiente capacitación para poder atender estos temas con sensibilidad y rigor jurídico, y en caso de que no, ¿cómo se podría mejorar esta situación? Sí, hay muchas capacitaciones, esa es la verdad. Tanto en el Poder Judicial del Estado como en el Poder Judicial Federal, yo creo que se ha hecho una inversión muy fuerte para capacitar a los titulares. No obstante, aquí hay un elemento que es muy importante mencionar, que uno puede llevar, por ejemplo, 4 o 5 capacitaciones y todavía no entender cuáles son las cuestiones de género. Uh-huh. ¿Por qué? Porque como personas que habitamos en la sociedad, también tenemos una construcción social. También desde niños se nos ha dicho las mujeres son así, los hombres son así, y ese es el rol que cada quien debe desempeñar. Entonces, aunque recibamos capacitación, muchas veces no entendemos por qué estamos hablando de desigualdades entre hombres y mujeres, cuando en nuestro sentido o en nuestra educación siempre se ha pensado o se nos ha dicho que esas diferencias son naturales, que deben ser así. Entonces, yo creo que es hasta el momento en el que la persona que se está capacitando puede darse cuenta en su propia persona cuando está siguiendo un estereotipo, en ese momento la capacitación ya tuvo su efecto.
porque muchas veces pueden pasar cursos y cursos y no se ha dado cuenta, porque no ha interiorizado el mensaje del género precisamente. Sí. Entonces puede haber muchas capacitaciones, pero es muy importante la sensibilización. Y como mencionó en un inicio, es muy importante que las personas que nos están escuchando encuentren y identifiquen este punto que se mencionó al definir qué es la perspectiva de género en un caso de feminicidio, que es el género va más allá del sexo. No estamos hablando solamente de mujeres, no estamos hablando solamente de hombres, estamos hablando de todos. A todos nos puede afectar esta situación. Y pues la realidad es que es uno de los tantos desafíos que enfrenta el Poder Judicial y la sociedad mexicana para poder enfrentar la problemática, el cómo deconstruirnos para poder construir una nueva realidad. Y referente a estos desafíos, cuénteme, ¿cuáles considera usted que son los principales desafíos que enfrenta el Poder Judicial al juzgar con perspectiva? El primero definitivamente es que la mayor parte de las personas no acepta que hombres y mujeres vivimos en escenarios de desigualdad. Uh-huh. Esto es que esto es algo natural en la sociedad, que tenemos roles diferentes y que desafortunadamente esos roles perjudican muchas veces a las mujeres. La gente en general incluye eso a los ministerios públicos, a los jueces, a todos los operadores del derecho. Muchas veces no reconocen que vivimos en nuestras relaciones situaciones de desigualdad, hombres y mujeres. Uh-huh. Y aún más, que hay mujeres que son extremadamente vulnerables, como las indígenas, las personas, las mujeres que son mujeres de la tercera edad, las migrantes, o inclusive las mujeres discapacitadas, que son altamente vulnerables. Entonces, ese es un gran desafío. Por más capacitación que se dé, si no logramos vencer esa idea general de que la Constitución dice que somos iguales y entonces somos iguales. No es cierto, la realidad es otra. La Constitución tiene un catálogo de buenos deseos, pero no es fiel a la realidad. En la realidad hay desigualdades y esas desigualdades generalmente perjudican más a las mujeres que a los hombres. Entonces, ese es un primer desafío, el lograr vencer esa resistencia que hay a aceptar que vivimos escenarios de desigualdad. Otro desafío también puede ser el que muchas normas han incorporado esos conceptos tradicionales dentro de por ejemplo, los tipos penales, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el significado que se les da, pues es un significado tradicional. O sea, la propia norma puede ser una norma que ya actualmente no nos sirve, pero se le sigue dando el significado que siempre se le había dado. Sí. Y ese significado era acorde con una realidad que ya no es la que hoy impera, ¿verdad? Y por otro lado, también pues hay la necesidad de convencer a los operadores del derecho en todo el sistema de justicia de que es necesario sensibilizarse. O sea, si no hay ese reconocimiento de las desigualdades, tampoco hay voluntad para cambiar el escenario. Sí, definitivamente. Y creo que toca dos puntos muy importantes, que son la interseccionalidad y la equidad. Que para las personas que no sepan a qué se refieren estos términos, empezando con la interseccionalidad, es esos factores que van afectando para poder tener una desigualdad mayor. Digamos, una mujer blanca lamentablemente no tiene las mismas oportunidades que una mujer de color. ¿Por qué? Uh-huh. Por el simple hecho de cómo hemos construido la sociedad, que termina dando ese rol hegemónico a la persona de piel blanca y en este caso a la mujer de piel blanca sobre la mujer de piel de color. Entonces, fíjate que una vez tuve un caso muy interesante de una muchacha que estaba en una situación de extrema pobreza, pero que además padecía una enfermedad mental. Era una mujer esquizofrénica. Entonces se juntaban ahí que era una mujer muy pobre y además que estaba enferma de sus facultades mentales. Entonces un sujeto pasa, se introduce a la casa, al tejabán que en la que vivía la muchacha, que vivía sola, y abusa de la muchacha. Entonces sale la muchacha gritando, los vecinos que la conocían y que la ayudaban por su situación de vulnerabilidad, pues se dan cuenta y se ponen en la puerta para no dejar salir al individuo. Llaman a la policía y ahí adentro se queda el individuo y la policía va y lo detiene. Y lo primero que dicen en los agravios que se expresan es: la mujer está loca, es esquizofrénica, soñó lo que pasó. O sea, no se le puede creer a una persona que tiene discapacidad intelectual. Entonces, hubo que hacer una construcción para explicar precisamente
toda la situación de vulnerabilidad en que se encuentra esa mujer, que se encuentra desvalida totalmente, y también hubo que ligarla con cuestiones lógicas, ¿verdad? Sí. ¿Qué hace un señor que se mete a casa de esa señora, que además está semidesnudo y que no puede explicar por qué está en esa situación? Entonces, aunque la señora a la hora de mencionar qué fue lo que pasó, definitivamente lo hace en una forma diferente, hay que apreciar muy bien la situación, el contexto en el que se dio esta conducta, para poder saber si lo que ella está diciendo efectivamente sucedió y no fue producto, como se quería hacer ver, producto de su enfermedad. Entonces, estos estudios que se hacen de género tienen esa capacidad de hacer que la justicia llegue a esas mujeres que son absolutamente desvalidas. Sí. Y eso me lleva al segundo punto que justamente iba a tocar, que es la parte de equidad, el cómo se le puede dar realmente lo que ellos necesitan para poder tener una sociedad más justa. Muchas veces la igualdad no es suficiente. ¿Por qué? Por esta misma interseccionalidad, por estas brechas que seguimos contando con la sociedad. El caso tan impactante que nos acaba de contar es simplemente un ejemplo más de la realidad que vivimos no solamente en la sociedad mexicana, sino en el mundo. Y justamente esto me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿qué puede hacer el Poder Judicial para poder prevenir activamente esta discriminación que se presenta al momento de juzgar, o incluso para poder prever los feminicidios? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, sí, la sociedad permea en el gobierno, pero nuestras instituciones también permean en la sociedad. Claro. Yo creo, y esto lo derivo de que hace muy poco fui a una reunión donde había gente de diferentes ámbitos, no solamente jurisdiccionales, y me di cuenta, la verdad, de que los tribunales hacemos nuestras sentencias, pero no las publicitamos. Uh-huh. Cuando las sesiones se graban y se pueden observar por las partes generalmente, pues nada más están interesadas las partes en verlas, pero no toda la sociedad. Entonces hay sentencias realmente muy buenas y no tienen ninguna publicidad, no logran llegar a la sociedad en general. ¿Y por qué me parece importante? Porque la impunidad se estimula cuando no se advierte que hay un castigo. Cuando se advierte que no queda ningún delito sin castigo, entonces eso inhibe la producción de nuevas conductas. Entonces, esa publicidad nos hace mucha falta, y para eso se requiere, pues no solamente de la actuación del Poder Judicial, se requiere colaboración con las universidades, colaboración con los medios de comunicación. Eso es muy importante. En la medida en que las personas se dan cuenta de que las penas de feminicidio son muy altas, incluso la tentativa de feminicidio tiene muchas veces penas mayores que el homicidio calificado. Entonces, la pena es alta, nadie se queda sin pena, y eso puede inhibir al que está pensando que si voy a cometer este delito me van a poner tal pena, mejor no. Entonces, nos falta llegar a la gente y hacerle saber toda la evolución de los criterios y darle el conocimiento que se plasma en las sentencias y que solamente conocen los que están interesados, pero que no llegan a la población en general. Dicen que la mejor forma de poder mantener el poder es mantener una sociedad ignorante. Y corresponde a nosotros como estudiantes del derecho, a nosotros como sociales y a nosotros como sociedad el comenzar a informarnos para poder volver esta frase no una realidad, sino demostrar que están erróneos. Porque México puede ser no ignorante, pero está en nuestras manos el poder realizarlo. Y aprovechando el disminuir un poquito la ignorancia, me gustaría que nos explicara un poco sobre qué elementos de pruebas o patrones deben buscarse para distinguir entre un feminicidio y un homicidio doloso. Es bien importante esta pregunta que estás haciendo, porque hay tipos especiales de prueba. Y te voy a decir, por ejemplo, que la necropsia psicológica ha sido un examen que yo solamente vi una vez en todos mis años de carrera y me pareció importantísima cuando se trata de la investigación y el juzgamiento de los delitos de feminicidio. Es una prueba que se va 48 horas atrás y que analiza cuál era la conducta de la persona, qué relaciones tenía, cuál era su contacto con el agresor, y eso nos va llevando de la mano para concluir si vivía, por ejemplo, en un círculo de violencia, ¿verdad? Y si vivía en ese círculo,
pues finalmente logró su culminación con el feminicidio. Entonces, esta es una prueba fundamental. Las pruebas forenses que se realizan en los cuerpos de las víctimas también nos dan mucha información acerca de cuál era el motivo del crimen. Entonces, sí hay pruebas específicas, el examen psicológico, pero que ya se hace sobre la persona fallecida. O sea, el intento es buscar por qué llegó, por qué se dejó tanto tiempo, si tenía el síndrome de la mujer que ha sido maltratada mucho tiempo, todas las cosas que le pasaron en su vida para llegar a concluir que era una víctima perfecta para el feminicidio. Entonces, estas pruebas son de suma importancia y la verdad es que se ven muy poco. ¿Por qué? Porque son pruebas caras. O sea, tienen que hacerlas especialistas. No siempre son psicólogos, a veces son trabajadores sociales que andan investigando cerca del domicilio de la señora, si el señor la golpeaba, si discutían, si le quitaba el teléfono, si la encerraba en su casa, todas esas cosas que cuentan y que pueden hacernos ver que la señora era víctima de violencia de sexo, de género más bien, y que debido a eso, pues fue la víctima que necesitaba el agresor para cometer el feminicidio. Sí. Y creo que aquí es muy importante recalcar la accesibilidad que llegan a tener las víctimas de feminicidios. Pues lamentablemente regresamos al punto que vivimos en una sociedad sumamente desigual actualmente. ¿Cómo considera usted que se podría dar una mejor equidad, una mejor accesibilidad a todas estas víctimas de feminicidios para poder atender su caso y poder tener una justicia realmente sobre él? Es que hay que hacer un trabajo de colaboración entre varias instituciones, no solamente las encargadas de la Procuración y Administración de Justicia. Es un trabajo conjunto y ese trabajo debe destacarse cuál es su importancia, porque no solamente se precisa que una persona haga un juicio, se necesita desde el acceso que debe tener para poder alcanzar las instancias de justicia. Entonces, es un trabajo de colaboración de instituciones y no simplemente de las instituciones de justicia. Wow, qué buena plática nos acabamos de aventar, pero me gustaría pasar a la siguiente sección. Es una nueva sección que espero les guste mucho a nuestros oyentes. Esta se llama Corte y Queda. ¿En qué consiste? Se lo voy a explicar. Vamos a solicitarle 2 consejos para la sociedad en general, uno jurídico y uno general. El general puede ser de lo que usted quiera, ya sea para los estudiantes que van egresando, para las personas que están intentando invertir en toda esta parte del mundo del derecho, el mundo de sociales. Y si usted gusta dar algún consejo extra, pues siéntase en completa libertad. Esto lo realizamos, 1, para poder conectar más con nuestro público y 2, porque sabemos que una persona como usted, con tanta experiencia en tantas cosas, puede ser de gran ayuda para nuestros oyentes. Bueno, para los muchachos que están estudiando, yo quisiera decirles que eligieron una carrera preciosa. Es una carrera que tiene la capacidad de transformar la realidad y que deben amarla intensamente. Pero además también quisiera decirles que es la preparación lo que lo lleva a uno a realmente realizar funciones transformadoras, que deben estudiar mucho, que esta es una carrera en la que, como los médicos, hay que estar actualizado todos los días, no se puede dejar de estudiar. Entonces, si les gusta leer, si les gusta estudiar intensamente, esta es la carrera que deben elegir y deben serle fiel a los principios de esta carrera. Y al público en general, el consejo que yo les puedo dar es que se acerquen a los tribunales. Cuando tengan un asunto, no piensen en términos de que no los va a recibir el magistrado. Muchas veces me pasó cuando estaba trabajando que me dijeran, no, disculpen la molestia. Pues, ¿cuál molestia si soy servidor público? Al contrario, acérquense a los tribunales, acérquense a los titulares, los van a conocer, van a saber lo que piensan y lo que están tomando en cuenta al momento de resolver. Y van a saber que no son influencias ajenas al derecho lo que los está llevando a decidir en la forma en que decidieron hacerlo. No, sino es un conocimiento del caso. En ocasiones me pasaba también, por ejemplo, que llegaban y yo ya tenía el caso revisado y les decía cosas que ellos me miraban sorprendidos y les decía, dicen el expediente. Y entonces se asombraban porque sí veían que efectivamente había revisado el caso intensamente, ¿no? Con conocimiento profundo de lo que estaba yo estudiando. Entonces,
Entonces, ese consejo es a la ciudadanía en general: cuando tengan un problema y esté su asunto en los tribunales, acérquense a los titulares, acérquenseles y pregúntenles por qué están resolviendo de una forma, qué es lo que va a considerar. No tengan temor, los titulares están para atenderlos, porque somos servidores públicos. Sí, y hay que recordar que sí, ustedes son servidores públicos, pero necesitan a quién servir. Entonces, recalco mucho el punto de su consejo. No tengan miedo de acercarse, porque la mejor manera de volver accesible la justicia es intentando acceder a ella para poder ver cuáles son las deficiencias y dónde tenemos que empezar a hacer los cambios. Y pues la realidad es que agradezco demasiado su tiempo, su conversación y todos estos consejos que nos ha brindado. Es un orgullo el poder saber que hay personas como usted en este país que realmente se preocupan por generar un cambio y poder impactar a nuevas generaciones y a estas generaciones. Muchas veces se dice que somos la generación que va a cambiar el futuro, pero la realidad es que somos la generación que tiene que cambiar el presente. Entonces, recalco el punto que escucharla es no solo aprender del derecho, sino también del valor que tiene ejercerlo con compromiso y humanidad, sobre todo. Gracias por su trabajo incansable y por seguir construyendo justicia desde el conocimiento. Muchas gracias. Trabajé 37 años y 5 meses en el Poder Judicial de la Federación. Orgullosamente, pues tuve una trayectoria difícil porque, bueno, he comentado, ¿verdad?, que es una carrera muy exigente, pero fui muy feliz. Así que yo les aconsejo a los muchachos jóvenes que entren a trabajar a la judicatura. Es un área maravillosa para aprender, para desarrollarse. Y si pueden terminar su carrera, van a tener una sonrisa en el rostro cuando la terminen, porque van a tener una satisfacción todo el tiempo que estén ejerciendo sus funciones. Definitivamente. Espero hayan disfrutado tanto como yo esta conversación y nos vemos en una siguiente edición de Dicho y Derecho.